bueno con nosotros. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles con Él, Él permanece siendo fiel con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es que demos gracias al Señor porque pues, Él nos ha bendecido todos los días. La bendición de Dios está para con nosotros. Oramos. Padre, te damos el honor, te damos, Señor, la honra, te damos a ti la gloria como el único Dios santo, tres veces santo, el Dios verdadero, el Dios soberano, el gran yo soy. Eres el Dios incomparable, Señor, y no hay otro Dios como tú. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y no hay palabras para decirte, Señor, que te necesitamos, que te amamos y que es el motivo de estar reunido en este lugar, Señor, donde tú nos has preparado, Señor, para adorarte, para decirte, santo, santo, santo es tu nombre. Ruego en el nombre de Jesús, Señor, que hoy la gracia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, esté llenando nuestras vidas a través de la palabra. Sigamos recibiendo vida y espíritu, Señor, al oír, al comer tu bendita palabra. Yo intercedo por todos aquellos, Señor, que se están conectando, Señor, en esta transmisión, que la palabra, tu palabra esté llenando sus vidas y de riqueza espiritual hasta que sobre y abunde, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Estamos viendo el Evangelio de Mateo, porque es importante estudiar libro por libro. Hay tantos propósitos. Muchas veces para poder entender cierto versículo de la Escritura, es necesario leer los contextos, es necesario a veces leer un capítulo antes del capítulo que estamos leyendo. Y es la manera en la cual podemos comprender de la manera correcta la palabra de Dios. Y estamos viendo el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos en el capítulo 3 y vamos a dar lectura a los versículos 22 al versículo 30, y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es un reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Hay muchas preguntas que en lo personal llegan a mi correo, donde cristianos tienen dudas, y la pregunta es, dicen: pastor, ¿nosotros como cristianos podemos blasfemar contra el Espíritu Santo? Y cuando me hacen esas preguntas, puedo entender que las dudas que existen muchas veces en nosotros es por la falta de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Porque la misma palabra de Dios tiene todas las respuestas a nuestras dudas, a nuestras preguntas. ¿Dónde están? En la palabra de Dios. Y el propósito de hoy es precisamente quitar capas de ignorancia espiritual
concerniente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es? Y como tema le puse por nombre el pecado imperdonable. ¿Cuál o qué es ese pecado imperdonable? El pecado imperdonable, según la Biblia, dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que también se reconoce como el pecado de muerte o el pecado eterno. Pero vamos a ver qué significa la palabra blasfemia. La palabra blasfemia proviene del griego, que significa injuria contra alguien. Blasfemia. No quite el pensamiento sobre esta palabra. ¿Qué es el pecado imperdonable? Vamos a estarlo repitiendo de continuo para que se nos quede, y cuando salga usted de este lugar pueda compartir la verdad, incluso al mismo cristiano que tiene ignorancia espiritual. ¿Qué es el pecado imperdonable o la blasfemia del Espíritu Santo? Según la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable es la oposición cuando alguien se opone conscientemente, cuando alguien se endurece, pone su corazón endurecido a la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es la verdad. Y cuando el corazón del hombre se opone a recibir el Evangelio, cuando el hombre rechaza a Cristo en su corazón, ¿qué está rechazando? Está rechazando la verdad que es el Espíritu Santo. Está rechazando a Cristo como su Señor. Y para ir dando respuesta, la blasfemia del Espíritu Santo no es hablar otra cosa, sino rechazar la salvación en vida. Porque de muerto ya no hay oportunidad. Usted le puede hablar a un muerto y no le va a responder porque está muerto, no tiene vida. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la verdad, rechazar a Cristo en su corazón ahorita que el ser humano tiene vida. Vamos a comprobarlo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. La Biblia tiene la verdad en todo. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es el que da testimonio de Cristo? El Espíritu Santo. Y si alguien rechaza ese testimonio que el Espíritu Santo da de Cristo, de que Cristo es el Salvador de tu vida, y lo rechaza, estás blasfemando porque tienes un corazón endurecido, que rechazas la verdad. Y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice: este es Jesucristo. Y esto hace referencia a la encarnación como un acontecimiento histórico definido. El preexistente Hijo de Dios que fue enviado del cielo, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios el Padre. Por lo tanto, la resistencia consciente, cuando alguien resiste conscientemente y está endurecido a la verdad, esto aleja al hombre de la humildad y el arrepentimiento. Y la Biblia dice que sin el arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Entonces, vayamos dejando las cosas en clara. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la verdad, es rechazar a Cristo como el Salvador. Ahora, si usted es cristiano,
usted ya no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted ya ha aceptado la verdad. Porque usted ya aceptó a Cristo. Por lo tanto, un cristiano no puede blasfemar porque ya tiene a Cristo en su corazón, ya lo aceptó. Pero ¿por qué muchos cristianos están, creo que pastor, creo que yo, no sé si yo pequé contra el Espíritu, o sea, si blasfemé contra el Espíritu Santo? Por eso la importancia de que como cristianos, hermanos, por el amor de Dios, comamos la Escritura, escudriñemos la Biblia todos los días. Le animamos en el nombre del Señor. Decía el hermano Tito en la predicación del miércoles, ¿cómo se sentiría si que Jesús llegara y le hablara como le habló a Marta y a María? ¿Tú sabes qué? Jesús nos habla todos los días. ¿Pero qué hacemos? Lo ignoramos. ¿Cuántas veces Cristo nos ha dicho, coman de mi palabra, tengan comunión conmigo a través de la oración? ¿Quién nos habla? Nos habla Cristo. Él nos está hablando por medio de su palabra. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es contra aquellos, lo cometen aquellos que endurecen el corazón y rechazan el Evangelio. Marcos 3:23 dice, Él les llamó junto a sí y les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si él estuviera echando demonios por Belzebú, entonces Satanás estaría trabajando contra sí mismo, estaría frustrando sus propios propósitos. Mas sin embargo, su objetivo es controlar a los hombres por medio de demonios y no liberarlos de los demonios. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Cuánta gente Satanás los tiene controlados? Muchos están rechazando el Evangelio. Muchos están rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque están siendo controlados por Satanás y los demonios. Versículo 24. Si su reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer en pie. Versículo 26. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y se ha dividido, no puede permanecer en pie, sino que ha llegado su fin. Si un reino está dividido contra sí mismo, o si una casa está dividida contra sí mismo, contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Ahora, para que la supervivencia continúe, depende de la cooperación interna de todos los que viven ahí y no de la rivalidad. ¿Qué sucede en un hogar cuando la mamá piensa diferente que el papá y los hijos son un desastre? ¿Cómo es el hogar? Está dividido. No se sabe quién es el patrón de la casa, no se sabe quién es el jefe de la casa, porque todos gritan. Todos hacen lo que se les da su gana. Es una casa dividida, no hay control. Y a esto se refería Jesús cuando dijo que nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y luego saquear sus bienes. Sino primero, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que atar al hombre fuerte. Y entonces saquear la casa. Ahora la pregunta es aquí, ¿quién es el hombre fuerte? Ese hombre fuerte del que habla aquí la Biblia es Satanás. Y la casa es su dominio. ¿Por qué? Porque él es el Dios de este siglo, es lo que dice la Biblia. ¿Y cuáles son sus bienes?
sus bienes, son aquellas personas sobre las que tiene influencia y dominio. Ahora, ¿quién es aquel que ata al hombre fuerte? El que ata a Satanás. El que lo ata es el Señor Jesucristo. Y saquea su casa, ¿de qué manera? Quitándole las almas en las que él tenía dominio, perdón. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, ¿quién nos tenía atado? Satanás. Estábamos en su dominio, pero viene el Señor y lo ata y entra a ese dominio que Satanás tenía sobre nosotros y nos trae hacia Cristo, ahora el Señor. Por eso la Biblia dice que el único que te puede salvar del dominio del diablo es Jesucristo. Ninguna religión puede cambiar tu ser, solamente el poder de Cristo. Ahora, pero el diablo aún anda suelto. Incluso el diablo está en la reunión. No lo vemos porque es espíritu, pero lo podemos sentir por medio del pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Porque hay pensamientos que dirán: yo no necesito esto. Habrá pensamientos que estarán contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, y ese pensamiento de contradicción es Satanás mismo. ¿Por qué? Porque él aún anda suelto. Por eso no estoy de acuerdo cuando alguien dice: yo ato a Satanás. ¿Por qué? Porque ningún hombre, un ser humano, puede atar a Satanás. El único que lo puede atar y lo va a atar por siempre, es más, solamente por 1000 años, es el Señor Jesucristo. Y será en la segunda venida. Es cuando Satanás será atado y echado por 1000 años al abismo sin fondo. Es entonces. Ahora, la expulsión de demonios por parte del Salvador durante su ministerio sobre la tierra que estaba haciendo aquí. Esto fue un aviso del final atamiento completo del diablo. Jesús nos estaba diciendo que cuando Él venga a reinar por 1000 años, entonces atará al demonio, a Satanás. Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Pero cuándo será? Será en ese tiempo, en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a reinar en Jerusalén por 1000 años. ¿Y qué pasará después de 1000 años? Dice la misma escritura que el Señor lo va a soltar. Yo le decía al Señor: ¿por qué lo sueltas si estaba bien en ese lugar? Pero es el propósito de Dios. Cuando Jesús dice que el príncipe de este mundo, esta frase aquí describe a Satanás como en posesión de este mundo malo, donde cada tentación Satanás afirma su poder sobre el mundo, e incluso él ofrece compartirlo con Jesús. ¿Se acuerda usted cuando Jesús ayunó 40 días en el desierto? Dice Mateo 4, del 8 al 10. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿qué es lo que ofrece el diablo? Ofrece eso que le ofreció a Jesús. ¿Y cuánta gente está siendo engañada,
en el ofrecimiento que Satanás hace. Si tú me sirves, tendrás bienes, serás rico, serás esto y serás de todo. Tendrás todo, nada te hará falta. ¿Y cuánta gente cae en ese engaño y por el momento lo tienen? Pero después todo les es quitado y son condenados. Y solamente el poder de Dios es el único que puede liberar al hombre del poder de Satanás. Vemos que Jesús aquí en estos versículos rechazó toda tentación. ¿Por medio de qué? Diga conmigo, por medio de la palabra. ¿Ve? Por eso es importante que el creyente coma la palabra todos los días. Porque si no come usted la palabra del Señor, usted será tentado, usted caerá en la tentación. Si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, usted con tantito, usted se va a desmayar y va a renegar del Señor. Algunos que no habían venido los trajo John, pero a otros los retiró John. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces por la flaqueza espiritual, por falta de la palabra, viene la tentación y caemos en ella y dejamos las cosas espirituales. Y Jesús nos enseña que la única manera de poder rechazar toda tentación es por medio de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Le dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue de inmediato. Pero si nosotros no pasamos tiempo en la palabra, si nosotros no comemos la palabra, no tenemos comunión con el Señor y usted solamente viene los domingos porque ni los miércoles viene, no le será suficiente. Y por eso hay multitudes de creyentes amargados, culpando a Dios de todo lo que le acontece. Jesús le dijo al diablo, a Él solo adorarás y servirás. Y en el griego es casi lo mismo, adorarás que servirás. ¿Por qué dice? Porque el servicio con que Dios quiere ser servido de los suyos es la adoración. La adoración no solamente podemos dársela a Dios aquí cuando nos reunimos como iglesia. La adoración a Dios es un servicio que le podemos dar todos los días, en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en el parque, donde quiera que andemos. El hecho de que Jesús resistió la tentación, porque Él tenía una comunión, relación vívida con el Padre. Él pasaba tiempo orando en comunión con el Padre, y eso le daba esa autoridad de echar fuera a los demonios. Y echar fuera a los demonios es una prueba de que Jesús es más fuerte que el hombre fuerte que dice la Biblia aquí, y que es capaz de liberar a los que el diablo tiene atado. Solamente Cristo. Dice Marcos 3, 28 al 30. En verdad os digo que todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de un pecado eterno, así, de un juicio. El 30. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Volvemos con la pregunta. ¿Cuál es el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo? Decíamos que el pecado imperdonable
o la blasfemia contra el Espíritu Santo es mucho más que un pecado de palabras. Dice el 30, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Es decir, esto no era el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. No era el pecado imperdonable. ¿Dónde estaba el pecado imperdonable? Porque de todos ellos que vieron a Jesús, que tal vez convivieron con Él, vieron los milagros, al final lo rechazaron. El pecado no estaba porque decían tiene un espíritu inmundo, sino porque rechazaron al Hijo de Dios. Porque su corazón no estaba de acuerdo con los pensamientos del Padre. ¿Y de dónde proceden las palabras? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y sin el corazón no hay esa pasión, si en el corazón no hay ese amor por Cristo, la boca va a rechazarlo. Porque todo procede del corazón y es allí en el corazón donde mora el pecado. Por eso Jesús, la palabra de Dios dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Jesús pide el corazón. Mateo 12, 34 al 37. Vea cómo Jesús habla al corazón de los fariseos. Dice, engendros de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro del corazón, y el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro. Y yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Todo será juzgado ese día. Y la pregunta interesante aquí es, ¿por qué se puede perdonar la blasfemia contra Jesús, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo? La otra pregunta ¿es que el Espíritu Santo es más grande que el Hijo de Dios? ¿Por qué? Veamos lo que dijo Jesús. Mateo 12, 32. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que diga contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta época, ni en la venidera, o sea, ni en este siglo. Jesús dejó en claro que Dios puede perdonar y perdonará todos los pecados habidos y por haber. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, para ser más claro, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable? Ya decíamos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rehusar, es no confiar en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. Por eso un cristiano genuino no puede ya cometer ese pecado imperdonable, porque usted, decíamos, ya confía en el Señor. Usted ya es cristiano, usted ya es salvo, puede estar tranquilo.
que usted no puede cometer ese pecado. Pero sí, debes tener comunión con Dios. Porque la comunión que tenemos con Dios es el testimonio, la santidad, es el testimonio que nuestra salvación realmente es una salvación genuina. La santificación. Vamos a comprobarlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18: el que cree en Él no es condenado. ¿Qué dice? Que el que cree en Él no es condenado. Lo voy a traducir en español, porque lo está hablando en inglés. El ser humano que ya es salvo en Cristo, que ya cree en Él, lo recibió en su corazón, este cristiano, esta persona no puede blasfemar contra el Espíritu Santo, porque él ya es salvo. Pero luego dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, el que muere rechazando a Cristo, el que muere sin recibir el Evangelio en vida, este es condenado. Este fue el que blasfemó contra el Espíritu Santo por rechazar la verdad que el Espíritu Santo dijo que Cristo es el único Señor y Salvador. Sigo leyendo. ¿Por qué ha sido condenado? ¿O por qué blasfemó contra el Espíritu Santo? Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es el hombre, el nombre del Hijo unigénito de Dios? ¿Cómo se llama? Jesucristo. El 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese que cree en Cristo, que lo recibió, jamás puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Y este es el pecado imperdonable, hermanos. Por eso, en lo personal, que es todos los días, me gozo en la palabra. Dios nos abre un panorama de sus grandes verdades. Y cuando hay una duda en mí, subo a mi lugar llamo cuarto de guerra, donde estudio, donde oro, y empiezo a hablar con Dios, y Dios me responde por medio de la palabra en la cual estoy comiendo. Ahora, cuando Jesús les advirtió a los líderes judíos, en realidad fue a la nación judía donde podía rechazar al Hijo de Dios mientras Él estuviera en la tierra. Y Dios no los juzgaría inmediatamente. Incluso Jesús pidió perdón al Padre por ellos. Igual sucede hoy con el ser humano. Blasfeman contra el Espíritu Santo y no pasa nada. Pero llega el momento que mueren y vendrá ese juicio. Y es más, dice la Biblia que en el momento que el hombre muere sin Cristo en el corazón, su lugar es la condenación, es el infierno. Pero más sin embargo, Jesús pidió al Padre perdón por ellos cuando estaban en vida. Por eso cuando alguien muere, por más que usted ore por él, pidiendo perdón por él, eso ya no cuenta. Dice Lucas 23:24. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos
echando suerte. Por eso nosotros hoy en estos tiempos como iglesia, como cristianos, no estamos para juzgar a la gente. Estamos para interceder por ellos. Estamos para decir, Señor, perdónalos. Porque están en la ignorancia espiritual como estábamos nosotros. Mas si ahora estamos de este lado contigo, no es porque nosotros te buscamos a ti, porque el hombre de sí mismo no busca a Dios, sino que el Padre envió a su Hijo y lo envió a buscar todo aquello que está perdido. Y usted y yo estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Mas Dios en su gracia nos dio otra oportunidad. Y eso fue lo que pasó cuando el Señor le habló a Israel y oró por ellos. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios enseguida les da otra oportunidad cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y los creyentes hicieron muchas obras maravillosas. Mas los líderes, ¿qué hacían? Seguían negándose a creer. Y esa fue la última oportunidad. Mas sin embargo, ellos rechazaron la evidencia. ¿Y qué pasó? Murieron en la incredulidad. Murieron cometiendo el pecado imperdonable. Murieron pecando contra el Espíritu Santo. Blasfemaron contra el Espíritu Santo al rechazar a Jesús, el Hijo de Dios. Y por lo tanto, no pudieron ser perdonados. Así sucede hoy en la actualidad con el ser humano. Todo aquel que muere rechazando a Cristo está cometiendo el pecado imperdonable. Por más que tu papá, tu mamá te haga a cabo de años, traiga al sacerdote y le pague 5,000 misas, lo que estás haciendo, estás alimentando al sacerdote, al cura. Pero tu familiar está en el infierno, hermanos. Amigo, es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, es verdad. Para ir resumiendo, en el sentido más estricto, quiero que ponga mucha atención a esto. El pecador, el hombre que resiste al testimonio del Espíritu Santo, está rechazando a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y esta persona comete el pecado que Dios no puede perdonar. ¿Porque no tiene poder? No. Porque no hay un arrepentimiento y no hay una confesión de pecado. Porque ha rechazado al único que que le puede salvar. ¿De qué? De la condenación eterna, de lo que es el infierno. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Diga conmigo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie más que Jesús. Nadie más que Él. Decíamos, Satanás usa pasajes como por ejemplo Hebreos capítulo 6, donde el Señor nos habla de la importancia de creer en el soberano
hijo de Dios. Esa no es la escritura, es otra, aquí me equivoqué. Pero este pasaje de Hebreos, si usted lee todo ese capítulo, vamos a leerlo para que podamos entenderlo de una manera mejor. Si nosotros leemos todo este capítulo, empieza diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Ahora, este versículo, estos versículos que hemos leído han sido mal interpretados por muchos, donde dicen que la salvación se puede perder, porque dice aquí Hebreos, y es un versículo que Satanás usa para desanimar al creyente. Y por eso vuelvo al principio de la importancia como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, escudriñemos la Biblia para que no seamos engañados. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora vamos por sesiones. Fueron iluminados, no dice fueron salvos. Una cosa es ser iluminados y otra cosa es ser salvos. Y aquí dice que fueron los que fueron iluminados. La palabra los iluminó, les sacó de duda que ellos tenían. Y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente viene y participa de las bendiciones del Espíritu Santo? Cuando dice que fueron partícipes, no está hablando que el Espíritu Santo llegó a morar en ellos, sino que vieron y gustaron de las maravillas que Dios, que el Espíritu Santo estaba haciendo y está haciendo en ese lugar. Pero no dice que estos eran salvos, no. El 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Dice, qué bonita predicación. Oye, no, me gustó la palabra de Dios. Sí, te gustó. ¿Pero qué? ¿La guardaste en tu corazón? ¿La estás viviendo? No, pastor, pero es que ojalá que siempre predicara esa palabra. Pero cuando hay una predicación que confronta tu pecado, que te dice adúltero, fornicario, ladrón, oh, pastor, ese pastor no tiene amor, ese pastor es corajudo, ese pastor no tiene paciencia. Dice: gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero no dice que son salvos. El 6. Y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Cuando dice que recayeron, no está hablando de que dejaron la salvación o que perdieron la salvación.
recayeron nos manda al contexto cuando el Señor Jesús, que más adelante vamos a hablar de la parábola del sembrador, esos que recayeron, es que la palabra, la semilla del evangelio cayó en pedregales, cayó en el camino, y vino Satanás y le arrancó la semilla. La semilla que cayó en pedregales, al no tener profundidad, rápido creció. Pero vinieron las pruebas, las luchas, las aflicciones, las burlas. Recaen, dicen, no, ya no voy a la iglesia. No, ya no. Desde que empecé a la iglesia tengo muchos problemas. ¿Y quién te dijo que cuando vinieras a la iglesia ibas a vivir en un palacio? ¿Quién te dijo eso? No, el verdadero evangelio de Cristo, si lo llevas a cabo, tendrás persecución de tu propia familia. Y ahora dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Ahora los que te ven afuera, que te vieron un tiempo viniendo a una iglesia cristiana, dicen, no, si fue cristiano, mira ahora cómo anda de borracho, anda tomando, es el cabecilla de la colonia, el hijo del pastor, es el mero mafufo de la banda aquí, que reparte el queso. Anda vituperando ahora el nombre de Dios. Cristo es vituperado por ese mal testimonio que esa persona está dando. Pero la Biblia dice que esa persona nunca ha sido salvo. Y Satanás usa estos pasajes para acusar, para atacar al pueblo de Dios, tratándolo de convencerlo de que está perdido y de que incluso ha perdido la salvación. Conclusión, quiero que salga bien sin dudas. ¿Puede un cristiano genuino, salvo por Cristo, blasfemar contra el Espíritu Santo o cometer el pecado imperdonable? ¿Usted qué piensa? No. Es imposible que un verdadero cristiano cometa un pecado imperdonable. La Biblia dice que todos nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Vamos a comprobarlo. Efesios 1:7 se lee así: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él nos ha perdonado. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos. ¿De cuántos? De todos. Los pasados, los presentes y los del futuro. Por eso el cristiano es aún imperfecto. Y como un cristiano imperfecto, todos los días tenemos que confesar las faltas que cometemos ante el Señor. O levante la mano un cristiano que esté aquí que diga: pastor, yo desde que me convertí a Cristo no he pecado. Levante su mano que el Señor le va a tomar fotos. Termino con lo siguiente. Pero ¿qué pasa si pecamos contra Dios? La respuesta es: podemos confesar el pecado y Él nos perdonará. ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Porque Él lo dice. Primera de Juan 1:9 se lee así:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Hermanos, y confesar significa decir acerca del pecado, decir: Señor, te fallé. Varios cristianos me han expuesto, como decía al principio, su inquietud acerca de haber cometido el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Espíritu Santo, y yo les he dicho que no lo han cometido. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han cometido? Escuche esto. El mismo hecho de que alguien, un cristiano, está inquieto, esto indica que no son culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya son salvos y han recibido el testimonio de la verdad que el Espíritu Santo trajo a sus vidas, aceptando la verdad. Y la verdad no es una iglesia local. La verdad no es un movimiento. La verdad no es un ministerio. La verdad no es una religión. La verdad es una persona. Y esa persona, su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. El único que es digno, Señor, de recibir la honra, la gloria y el honor por siempre. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Y podemos decir que ahora salvos en Cristo Jesús, nadie que es salvo puede cometer ese pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazar la verdad que el Espíritu Santo habla acerca de tu Hijo Jesús. Por eso debemos gozarnos, porque qué gran bendición nos has dado, Señor, y debemos gozarnos todos los días, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.